La inteligencia artificial ya no solo cambia cómo trabajamos, empieza también a cambiar cómo pensamos. Cada vez delegamos más tareas cognitivas en sistemas de IA. Resumir, buscar información, escribir, decidir o incluso generar ideas. Pero cuando la IA piensa por nosotros aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos ganando productividad o perdiendo capacidades? Hoy en Conversacional hablamos del impacto de la inteligencia artificial en nuestros procesos cognitivos. Cómo afecta a la atención, la memoria, el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Y lo hacemos con Elías Liarte, de L4E, y María Chicikova, ingeniera de IA en Siden Digital Thinking y divulgadora. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en este debate para poder profundizar un poco con María, en la cual pues nos va a dar un poquito de luz en unos aspectos que creo que son muy interesantes y que nos abordan en el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues en la temática que queremos tratar inicialmente es cómo afectan en los procesos cognitivos el uso de la inteligencia artificial. Sí, es un tema interesantísimo. Es un placer estar hoy contigo, Elías, de conocerte y que desarrollemos esta conversación, porque aquí creo que es importante no mencionar que esto va a ser una conversación y que nosotros lo que mi objetivo, al menos para este podcast, es hacer que reflexionemos todos juntos sobre el papel que está empezando a jugar la inteligencia artificial en todo este proceso, ¿no? En nuestros procesos cognitivos, ¿no? De cada uno, en los procesos de adquisición del conocimiento. Y es un tema que no está cerrado del todo, o sea, no podemos decir cosas pues muy concretas, ¿no? Dar pautas a la gente de, oye, para no deteriorar tu cognición tienes que usar la IA de esta forma. Entonces, como es un tema que involucra mucha reflexión a nivel personal, yo creo que es muy importante matizar, ¿no? Al principio de esta conversación que nuestro objetivo es pues reflexionar y hacer a vosotros, los oyentes, que reflexionéis también sobre este tema que ya veréis que es polifacético. Totalmente de acuerdo, estoy en 100% de acuerdo con lo que estás diciendo y vamos un poco al grano. Impacto cognitivo. ¿Qué consideramos como impacto cognitivo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que al día de hoy impacta realmente, ¿no? No en un aspecto de decir, bueno, sabemos que el uso de la inteligencia artificial pues, nos puede afectar una memoria, nos puede afectar en ciertas habilidades, ¿no? Pero hablemos un poquito de lo que impacta realmente a nivel cerebral o a nivel cognitivo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sí. Yo creo que hay que empezar un poco por definición de la palabra cognitivo, qué es lo que significa cognitivo, porque muchas veces se lanzan por allí la terminología proveniente de o bien del campo técnico, pues como inteligencia artificial, o bien del campo ya casi neurocientífico, ¿no? Y esto es el dilema de la IA más grande, es que es un campo que impacta muchísimos campos adjuntos y terminamos como en una encrucijada de diferentes disciplinas. Y yo creo que antes que empecemos y nos lancemos ya a abordar lo que es el impacto cognitivo, es muy importante definir qué significa cognitivo, ¿no? Y con el término de algo cognitivo, en este caso impacto o proceso cognitivo, nos referimos a los procesos mentales y facultades intelectuales involucrados en la adquisición, procesamiento, almacenamiento y uso de conocimiento. O sea, que no hablamos de procesos muy concretos dentro del cerebro, los neurotransmisores. Aquí un disclaimer, no somos neurocientíficos. Yo soy una investigadora, bueno, una ingeniera de inteligencia artificial y divulgadora de IA en redes sociales, pero sí que es verdad que el tema del impacto cognitivo de la inteligencia artificial es un tema que me ha fascinado ya durante pues, meses, muchísimos meses, y he estado pues, leyendo cosas de neurociencia y tal, pero evidentemente esto no me habilita a hablar desde el punto de neurocientífico, ¿no? Y explicar procesos pues, que ocurren dentro de nuestros cerebros, pero sí que es verdad que de la parte de la IA y del impacto de la IA en el trabajo y en la educación, sí que podemos aportar, ¿no? Y al final, como son procesos que son procesos intelectuales involucrados en el procesamiento y adquisición del conocimiento, pues aquí vamos ya de entrada, podemos ver que la IA ahí puede tener mucho impacto, ¿no? Porque viene a facilitar e incluso reemplazar
algunos de estos procesos. Entonces, de ahí pues, ya podemos ver, ¿no, Elías? ¿Tú qué procesos ves que son como antes eran inminentemente cognitivos y ahora la IA o bien viene a facilitarlos o bien viene a reemplazarnos? En tu día a día seguro que has notado, ¿no? Estos procesos que se han ido facilitando, incluso quitando de tu área de trabajo personal. Sí, bueno, de hecho aquí yo quería comentar dos estudios que hay, ¿no? Hay un estudio canadiense y un estudio chino en el cual se valora exactamente qué impacto hay cognitivo en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y ponía de manifiesto uno de los puntos que es muy interesante, ¿no? Que son se hizo un estudio en los taxistas de Londres, ¿no? Donde se evidenció que el uso del GPS, ¿no? Previo a la inteligencia artificial, cómo afectó al hipocampo de los taxistas en Londres. Y se redujo un 23% el uso digamos, el tamaño del hipocampo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Dice, bueno, no tiene mayor importancia, es decir, usamos todos al día de hoy, usamos el GPS, nos ha reducido la memoria espacial digamos, al hacer uso del GPS, pero bueno, nadie sentimos que hemos perdido ningún tipo de capacidad, ¿no? Pero ¿qué es la trascendencia de estos estudios? Que es que el hipocampo, al reducirse un 23%, el hipocampo, aparte de tener la memoria espacial, gestiona lo que son emociones, como puede ser el miedo, como puede ser el estrés. Entonces, cosas que para nosotros son muy insignificativas, ¿no? Como diciendo, oye, al día de hoy no concebimos una navegación en un coche sin un GPS, ¿cómo puede impactar en un funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la inteligencia artificial viene a reemplazar muchas habilidades que tenemos, ¿no? En las cuales no nos afecta solo a una memoria espacial, sino que nos afecta a muchas más capacidades, ¿no? Como puede ser el pensamiento, como puede ser un raciocinio respecto a algo, respecto a una aritmética. Es decir, nos tocan muchos aspectos del pensamiento humano que va a afectar a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece curiosa esa situación de decir, pensamos que es una evolución lógica, ¿no? Es decir, todos utilizamos el GPS, todos utilizamos una calculadora y no ponemos en duda nada, ¿no? El tema que tenemos con la inteligencia artificial es que nos está afectando a muchos otros aspectos cognitivos, ¿no? Donde tienen consecuencias en otras áreas digamos, del ser humano, ¿no? Como puede ser una gestión del estrés o como puede ser una gestión del miedo, ¿no? Y bueno, es una parte que creo que también es muy interesante el cómo las cosas afectan, ¿no? Sí, me encanta que traigas este estudio que habla más del GPS, de una tecnología que ya como que tenemos muy comoditizada y todos pues utilizábamos el GPS de toda la vida, incluso antes del boom de la IA generativa. Solamente, o sea, le digo que me encanta que traigas este estudio porque lo que es el cognitive offloading, ¿no? Es el hecho de delegar las funcionalidades cognitivas a externalizarnos, ¿no? A externalizarlos a una herramienta pues física o una herramienta digital no es nada nuevo, o sea, no es algo que ha empezado con la IA y oye, antes nunca hemos visto nada parecido, ¿no? De toda la vida, de hecho la escritura, ¿no? También es como el ejemplo magistral de cognitive offloading, del hecho de externalizar nuestra memoria, ¿no? Que en vez de recordar todas las cosas, pues las apuntamos y cada vez que pones un post-it o cada vez que apuntas cualquier cosa, estás haciendo también cognitive offloading. Cuando utilizas un GPS, también estás externalizando una funcionalidad cognitiva que es en este caso pues el hecho de memoria espacial o el hecho de también de buscar este camino que si vas a un sitio por primera vez no tiene nada que ver con la memoria. Entonces como que el cognitive offloading cuando empezó por ejemplo empezaron los buscadores como el Google, ¿no? Los buscadores web, pensábamos, había por ahí un debate muy importante y yo no quiero también tampoco desprestigiar, ¿no? esta preocupación porque cuando empezó pues, la búsqueda web a escala masiva, todo el mundo empezó a tener acceso a los buscadores web, pues pensábamos, ¿no? Que esto iba a afectar nuestra memoria porque, y de hecho hubo también estudios de que ahora con todas las herramientas digitales, tanto con los ordenadores como con los buscadores web, nosotros usamos más, o sea, es diferente la forma en la que recordamos las cosas. O sea, con los ordenadores y con la posibilidad de buscar en web, lo que recordamos es cómo acceder a cierta información y no la información misma. O sea, yo no me acuerdo del contenido de un documento PDF,
PDF de pe a pa, pero sí me acuerdo de dónde está, en qué carpeta de mi ordenador está este documento. O yo puedo no recordar el contenido de una página web, pero ser muy consciente de que este contenido lo puedo sacar en 2 clics buscando en Google. Entonces, estos cambios se han ido produciendo. Lo que pasa con la inteligencia artificial y por qué ahora volvemos a tratar el mismo tema y vuelve a ser una preocupación, porque la inteligencia artificial tiene usos casi, digamos, infinitos. Es una herramienta generalista. Es la primera herramienta que se saca al mercado sin un caso de uso definido o sin varios casos de uso definidos. Si nos acordamos de cuando empezó el boom de ChatGPT, ChatGPT era Resource Preview que ni OpenAI sabían para lo que servían Ahí está. y siguen sin saber todos los casos de uso. Por eso pues hay tanta divulgación de inteligencia artificial y tal, porque hay mucha gente haciendo experimentos y descubriendo casos de uso nuevos de los modelos de lenguaje de los que no nos habíamos enterado antes o que antes no se le ocurrieron a nadie. Y vemos que son sistemas que son capaces de no solamente de sintetizar conocimiento, sino que ahora se están insertando también en los buscadores de Google, se están insertando en los entornos laborales, todo el mundo los está usando y también porque es un avance muy acelerado en el que casi no nos da tiempo para pararnos a pensar en, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta herramienta? Estoy haciendo de todo, pero ¿dónde está el límite de mi offloading? Y yo creo que también aquí es esta pregunta, ¿no? De si tú crees que somos realmente conscientes de las cosas que estamos delegando a las herramientas de inteligencia artificial, de cuánto pensamiento estamos delegando a la IA. Yo creo que no, yo creo que no somos conscientes porque la IA es muy sutil, ¿no? Es decir, tú empiezas a hacer las cosas con la IA y la IA te reporta buenos resultados. Es decir, si tú eres profesional de un tema, te amplifica tu profesionalidad. Las cosas se hacen, digamos, en un periodo de tiempo más corto y con mejor calidad que anteriormente, ¿no? Entonces, tú poco a poco empiezas a usarla y como digo, es muy sutil porque empiezas a delegar cosas que antes hacías tú en primera persona, ¿no? Lo que antes tardabas en hacer 4 horas, como puede ser un análisis financiero, un análisis de una página web, un alcance de unas especificaciones de un desarrollo de software, es decir, me da igual qué tarea, ¿no? Antes tardaba mucho más tiempo y requerías un esfuerzo para poder hacerlo. Ahora te das cuenta que la IA te lo hace súper rápido y mejor de lo que tú lo estabas haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que realmente estamos delegando en ella muchos tipos de razonamiento que nosotros hacíamos que de alguna forma, tarde o temprano, nos va a pasar factura, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, si nosotros pasamos todo o delegamos toda esa forma de trabajar a la IA, cuando tú tienes los fundamentos hechos, está muy bien, porque de alguna forma te amplifica tu capacidad, ¿no? Pero si no tienes los fundamentos, no tienes construidos esos fundamentos, pues empiezan los problemas. Es decir, que una persona de 50 años que ha sido analista programador, pongo un ejemplo, en el sector tecnológico, ¿no? Ha desarrollado durante 20 30 años su actividad profesional, le das una inteligencia artificial, es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque tarda en hacer lo que antes tardaba una semana, tarda literalmente en hacerlo en una hora, ¿no? Y esa persona tiene los fundamentos, por lo tanto no hay ningún problema, estás amplificándola. El problema es cuando coges a una persona recién salido de una carrera universitaria, como puede ser una ingeniería informática, en el cual pues, pueden empezar a programar, y utilizan directamente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ellos delegan totalmente esa necesidad de tener que hacer los análisis funcionales porque la IA te lo hace muy bien, pero no están ejercitando su músculo mental. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que el uso de la tecnología está delegando a la tecnología toda su capacidad de raciocinio, ¿no? Y eso, pues estadísticamente se muestra de que genera problemas de una forma o de otra, ¿no? Entonces, no es no a la IA, ¿no? Sino es a la IA de forma correcta, ¿no? Entonces, la delegación es muy sutil, es muy sutil. Es muy fácil caer y que cualquier tipo de decisión la tome ella, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿no crees que hay un cambio de paradigma en toda esta situación? Es decir, cuando nosotros antiguamente utilizamos las tecnologías como puede ser Google, ¿no? Donde el conocimiento estaba ahí, pero de alguna forma lo teníamos que ejercitar nosotros y hacer los análisis con la información que Google podía tener, ¿no? Ahora con el tema de la inteligencia artificial, ¿no crees que hay un paradigma en los procesos cognitivos, en la forma de utilizar la información? Es decir, ¿no crees que no es una evolución, que es algo más?
Es una pregunta súper compleja porque yo de hecho lo estuve reflexionando porque claro, evidentemente en el gremio tecnológico es donde pues, los programadores, los data scientists, los analistas de datos, toda la gente que programa es casi, pues yo diría que el gremio más afectado, entre Ujú. comillas, ¿no? El gremio donde más usamos en nuestro día a día estas herramientas de inteligencia artificial y también pues los dos que has mencionado, los dos aspectos de cómo impacta la IA en un profesional, digamos, ya consolidado, ¿no? Un senior, por ejemplo, que empieza a utilizar la IA y un junior que todavía está aprendiendo y está empezando a utilizar la IA, que son dos tipos de impactos diferentes. Por un lado tenemos una posibilidad de un deskilling, ¿no? De una persona que tiene un set de capacidades, pero por usar la IA deja de practicarlas y las va perdiendo poco a poco. Y por otro lado tenemos el problema, ¿no? De no adquirir de por sí estas actividades porque estas capacidades porque desde el principio has empezado a utilizar la IA, ¿no? Este es solamente un problema de las skills que tenemos que podemos tener y muchos dicen que oye, vale, pero si estas skills pasan a ser irrelevantes porque ahora de esto se encarga la inteligencia artificial, no pasa nada, ¿no? O sea, si antes, por ejemplo, trabajábamos con lenguajes de programación, todos trabajaban con lenguajes de programación de muy bajo nivel Ah, y ahora hay mucha gente que solamente programa en Python y no puede escribir ni una línea en C++ y no pasa absolutamente nada. Hay muy poca gente que maneja, por ejemplo, COBOL y no pasa absolutamente nada. Y dirás, bueno, pues será la IA ahora un nivel de abstracción más, solamente eso. Dices, bueno, antes programamos con lenguajes de programación de alto nivel y ahora tenemos la IA que es como un nivel, ¿no? Se puede considerar incluso un nivel de abstracción más, ujú. ¿no? Que ahora yo no me encargo de escribir el código, sino me encargo de decirle a la IA cómo tiene que escribir el código. Y vale, esto lo puedo asumir, pero claro, tenemos que tener en cuenta otro aspecto de inteligencia artificial, que es una tecnología propietaria de unas empresas tecnológicas que, vale, existen modelos open source, modelos que se pueden instalar en local y eso, pero que los modelos locales no alcanzan a darnos el rendimiento que nos da un Cloud Opus. Entonces, sigue siendo una cosa en la que vamos a depender de estas grandes tecnológicas. ¿Y cuál es el problema? Pues la dependencia tecnológica, ¿no? El vendor lock-in siempre ha sido este problema de, oye, primero, si se cae mañana o Claude, lo vemos de hecho ya en redes sociales, ¿no? El día que no funciona ChatGPT, las redes Hay un sociales se problema. petan de memes de gente que dice, bueno, pues hoy no se trabaja. Y yo digo, bueno, Sí, si cae ChatGPT y no puedes trabajar, ahí tenemos un problema. Pero igual este totalmente. problema también lo tenemos con la red eléctrica. Llega un apagón y no trabajamos. Entonces, el nivel de la dependencia tecnológica que nos generamos es una cosa muy importante a considerar también de cara al cambio de los modelos de precio de los proveedores de Claro. inteligencia artificial. Porque ya si ahora me pego un vendor lock-in que dices, oye, yo solo puedo trabajar y solo puedo programar con Claude o con Codex de ChatGPT o con Antigravity de Google, el día de mañana estos tres proveedores se les acaba el chollo de los data centers, que ya estamos viendo que el modelo de precios es insostenible, o sea, que tú pagues $20 al mes por una suscripción de Cloud Code y consigas este uso, a nivel de cuánto cuesta de verdad esta tecnología es totalmente insostenible, pero insostenible en términos tanto económicos como ecológicos. Entonces, ya como que muchos podemos prever que este chollo en algún momento se nos acabará. De hecho, ya lo hemos visto con las herramientas como GitHub Copilot, que han dejado de ofrecer un precio de suscripción, sino que han empezado a cobrar por uso. Y allí ya vemos que la factura se dispara. Pero claro, si tú ahora te pegas, no aprendes o te pasa este de skilling, que pasas a ser totalmente dependiente de esta tecnología para tu desempeño profesional, de cara a futuro puedes tener muchos problemas. Y entonces esto lo tenemos que saber gestionar muy bien y ahora no hay una forma de gestionarlo que ser a nivel individual totalmente consciente de que cada vez que estamos utilizando esta tecnología nos estamos privando de una oportunidad para practicar estas capacidades y que de cara a futuro esto puede suponer este problema, ¿no? De si mañana me suben el precio o si ¿Qué pasará? mañana pues ocurre lo que sea, soy dependiente de esta tecnología. Y yo creo que más allá de ser consciente de la capacidad del pensamiento que estamos delegando,
es más relevante ser consciente de la dependencia que nos estamos generando de estas herramientas. Porque sí que es verdad que ahora mismo el mercado está muy loco, ahora mismo todos han subido el ritmo, ¿no? Que dices, bueno, yo tengo la IA y en vez de llevar un proyecto, ahora puedo llevar tres utilizando la IA. Pero también es que esto pasa factura más allá de los 20 euros de suscripción de Cloud Code. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que nos estamos generando una dependencia de tres grandes tecnológicas y que esto no puede Sí. estar bien. Correcto, de hecho yo creo que hay digamos unas comunicaciones, ¿no? Como que la fiesta de la IA se termina, ¿no? En el sentido como diciendo, oye, aquí es como hay una barra libre, ¿no? Hay unos inversores que están pagando todas las facturas de estas deudas multinacionales de las empresas, ¿no? Y que de alguna forma como que ya están empezando a decir, oye, cuando nos toca a nosotros salir recuperando ese dinero, ¿no? Entonces, efectivamente, se está viendo un poco este final, ¿no? Como diciendo, oye, las suscripciones que tenemos tienen que ir subiendo, ¿no? Y eso puede generar una brecha, ¿no? En el sentido de que empresas no puedan pagar ciertas suscripciones y así lo sea, y a lo mejor empresas o personas pues, que no puedan pagar ciertas suscripciones, ¿no? Por lo tanto, el acceso, digamos, al conocimiento, pues puede haber una brecha, ¿no? De varios niveles o de varias velocidades, ¿no? Es, Sí, y que es muy sea un pay to interesante, ¿no? win total de solo las empresas que se pueden pagar la IA, que puedan acceder a estas herramientas, que puedan avanzar en el mercado y esto genera unas desigualdades. O sea, yo creo que también aquí es que hay melones por abrir que no veas, porque hasta ahora se ha hablado de que es una herramienta democratizadora, ¿no? Que le Exactamente. da acceso a todo el mundo a esta capacidad de ejecución que no se tiene que no se tiene que confundir con inteligencia que tengas tú, o sea, no aumenta tu inteligencia, aumenta tu capacidad de ejecución. Entonces, hasta ahora se ha hablado, ¿no? De que hace la programación más accesible y eso, pero en el momento en el que el modelo de facturación de esas herramientas cambie, ya no tenemos una herramienta democratizadora, accesibilizadora y tal. Entonces, no digo que pase, porque también hay mucha noticia boomer doomer, perdón, muchas noticias doomer y hay muchos creadores de contenido que van por el otro lado, que son anti-IA y que van predicando pues que, oye, este castillo de naipes que se está construyendo que va a caer. Pero es que puede ocurrir, o sea, es totalmente cierto que esta dependencia, por mucho que sea por ahora una dependencia de una suscripción de 20 euros al mes, es que ninguna dependencia y ningún vendor lock-in así de tocho, que encima va en detrimento de tus propias capacidades, ninguno es bueno. Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que también tenemos que centrar un poco en la calidad de las cosas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando estás utilizando la IA de forma continua, ¿no? Todo te sale bien y empiezas a bajar un poco la guardia, que es lo que suele pasar, ¿no? Y es lo que hemos visto también en medios de Mm. comunicación, donde, bueno, pues abogados y despachos de abogados, pues han sido multados, pues porque los escritos que han presentado en un momento determinado, pues las referencias o la jurisprudencia, pues no estaba bien, ¿no? Entonces, eso es en el mundo, digamos, de abogacía, en el mundo de ingeniería del software, pues una de las cosas más típicas que nos encontramos es que gran parte del desarrollo de software que se hace con inteligencia artificial es vulnerable. Es decir, que se aplica, digamos, un desarrollo de software, pero no se profundiza en los fundamentos. Es decir, al día de hoy ya el desarrollo de software es vulnerable, incluso haciéndolo de forma tradicional. Cuando se han incorporado los procesos de inteligencia artificial, lo que hemos conseguido es multiplicar, que no suele ser seguro porque no se aplican los fundamentos de seguridad dentro del desarrollo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que sí se está generando una aceleración en los mundos empresariales, pero la calidad, ¿no? de muchas cosas que se hacen es muy buena, pero caemos, ¿no? en esa delegación total hacia la IA de situaciones donde el ser humano no se pone en primera persona o en la responsabilidad final del producto, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante el poder profundizar en ese punto de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Sin una normativa, ¿no? Como podría ser RIA, ¿no? En la cual nos involucra el ser humano dentro de la toma de decisión final del producto y cómo vamos excesivamente acelerados sin saber exactamente a dónde queremos llegar, ¿no? Que yo creo que va un poco a relacionar lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de las regulaciones, ¿no? O de esas calidades que estamos haciendo?
Creo que en cuanto a las regulaciones a nivel de controlar la calidad de la inteligencia artificial, bueno, también es verdad que no soy experta en legislaciones, no soy abogada. La normativa europea, de hecho, no sé ni en qué fase está, porque llevaba como mucho tiempo en esta fase preliminar en la que se anunciaba su puesta, digamos, en marcha de que, oye, va a estar vigente a partir de, pero no sé si era a partir de este año o del año que viene. Pero estas normativas regulan los casos de uso de inteligencia artificial en función del riesgo, ¿no? que puede traer, ¿no? En función Ujú. del riesgo de, oye, si este sistema falla, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué riesgo es? Por ejemplo, si un sistema médico al que le delegamos una decisión sobre un diagnóstico, esto sería un nivel de riesgo alto, ¿no? Porque si falla, pues una persona saldrá gravemente perjudicada e incluso puede haber consecuencias letales. Y en un sistema, por ejemplo, que decide si se publica o no un post en redes sociales, es un riesgo cero porque, vale, a nivel de empresa, si publicas un post de redes sociales mal, pues puedes tener daño reputacional, pero a nivel de sociedad, pues le da un poco igual, no va a pasar ningún apocalipsis, no va a llegar por un post mal publicado en redes sociales. Entonces, pues por estos niveles de riesgo, ¿no? Se estructuran esta inteligencia artificial, pero claro, esto regula, ¿no? En qué contextos se pueden poner en producción estos sistemas basados no solamente en modelos de lenguaje, sino que inteligencia artificial en general, que es un campo mucho más amplio que lo que son los modelos de lenguaje y la IA generativa como campo, ¿no? Que engloba dentro de sí los modelos de lenguaje, que son solamente una tipología de sistemas de inteligencia artificial generativa. Y ya dentro de inteligencia artificial, pues hay sistemas infinitos, empezando por modelos de machine learning y pues terminando por sistemas de generación de vídeo, pongamos por caso. Entonces, esta regulación no aplica, ¿no? En cuanto a, pues no me regula los casos de uso que puedo tener yo dentro de mi empresa. Claro. Y vale, si mi código falla porque lo ha programado la inteligencia artificial, pero no está dentro de un grupo de riesgo alto, ¿no? Entonces no, es que es como la utilización de la IA para programar otra IA es como otra capa más, Otro ¿no? más, ¿Entiendes? exactamente. Claro, y la IA, si se utiliza para programar, por ejemplo, software tradicional, a este software, como resultado de la programación de la inteligencia artificial, se le aplica la regulación de toda la vida. O sea, si yo, por ejemplo, hago un sitio web y en este sitio web recopilo información de contacto de los correos electrónicos de la gente por un formulario, esto lo tengo que proteger por GDPR, ¿no? Por la normativa de protección de datos que lleva vigente y que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Y si mi web falla por culpa de un agente de IA, a ojos de regulación yo soy el culpable, porque yo soy responsable de Ya. lo que ha programado la inteligencia artificial. Entonces, por ahí no veo como relevante, ¿no? Hablar de regulación en este caso, sino que de la normativa interna, ¿no? De los estándares de calidad internos de cada una de las empresas o cada una de las instituciones que utilizan la IA para hacer sus cosas. Y pues ahí sí que es verdad que existe ya un concepto, no sé, tú seguro que lo has sentido alguna vez, esta fatiga de inteligencia artificial, que es el AI fatigue, que al final todos los términos nos vienen de inglés, pero me gusta localizarlos, la fatiga de la IA, que es esta sensación que viene, por un lado puede generarse por el hecho de que todo avanza muy rápido y como que parece que no estás a la altura de seguirle el Sí, ritmo, exactamente. y por otro lado, por estar constantemente supervisando, ¿no? La calidad de los agentes de inteligencia artificial. Y por aquí también se puede oír, ¿no? Que antes como que sin la IA programar es mucho más divertido para mí, porque a mí me gusta programar y programar sin IA te da, cuando programas algo tú, te da una sensación, cuando funciona, te da una sensación de Sí, satisfacción que no se compara con darle un prompt y que funcione. Entonces, lo de constantemente supervisar a una gente y tener simplemente que tu rol pasa de ser creativo, ¿no? Antes éramos creativos, antes programábamos, escribíamos cada línea de código, era un trabajo súper creativo. Si ahora este trabajo lo llevas al terreno de, vale, ahora mi rol es supervisar agentes de inteligencia artificial, esto es muy triste, en realidad. O sea, para la gente que ama programar, este rol nuevo sí, de sí. supervisar y solamente de revisar es bastante triste. Y de allí viene la fatiga de constantemente ir estando, primero, estando alerta,
¿no? Estando alerta total, aunque delegas cosas, y claro, allí es que se te pase un bug por ahí, por allá, es totalmente normal. Entonces, Sí, aquí creo que también es muy importante trabajar, ¿no? Con este también burnout que puede generar, porque para cultura corporativa, que un senior de repente se te queme y ya esté cansado de supervisar la IA o programar por su propia cuenta y se te va una persona, ¿no? Un personal humano que se te queme, esto a nivel de recursos humanos hay que gestionar también muy bien. Y eso eso. no tiene nada que ver con la regulación, esto son cosas que las empresas y las instituciones tienen que averiguar y que nosotros también, cada uno a nivel individual, tenemos que averiguar, ¿no? De, oye, ¿qué nivel de uso de la IA me permite ser feliz en mi profesión? Sí, ¿no te da la sensación como que muchas veces es como estamos en un banco de niebla, ¿no? En la situación actual estamos todos remando, ¿no? No vemos nada porque es tal difuso, va a tal velocidad que realmente no sabemos qué es lo que hay en el otro lado, ¿no? Es decir, no sabemos dónde va a terminar todo esto, ¿no? Y yo tengo esa sensación, ¿no? De ir a un banco de niebla, ir remando de alguna forma, vamos averiguando lo que va pasando, ¿no? Que lo que estás diciendo, al final pues necesitamos unas regulaciones, necesitamos que las empresas de alguna forma regulen también el uso de la inteligencia artificial dentro de las empresas. Necesitamos que los políticos pues, pongan normas para poder regular que los datos nuestros no terminen en cualquier día, en cualquier parte del mundo. Es decir, son tantas las tareas que hay que hacer, ¿no? Por la aceleración que esto tiene, que en un momento determinado a mí la sensación que me da es esa, ¿no? Que vamos en un banco de niebla, vamos dando remos, pues porque lógicamente el ir con la inteligencia artificial es un copiloto estratégico, es decir, no concibo hoy en el mundo empresarial a nadie que no utilice inteligencia artificial, ¿no? Incluso en aspectos personales. Entonces es como que lo necesito sí o sí, ¿no? Pero no sé exactamente lo que nos estamos encontrando, lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Esas regulaciones o esas situaciones personales, ¿no? Es decir, yo comparto 100% lo que estás diciendo. Es decir, una persona que está programando, el hecho de crear algo es muy satisfactorio a la persona, ¿no? El hecho de ahora, pues, poner un prompt y que al cabo de los 20 minutos vengas y lo tengas hecho, que es una de las cosas que muchas veces pasa, pues, bueno, es satisfactorio porque lo has hecho, pero no eres el autor. El autor ha sido la IA. Entonces puedes decir Claro, que es no te lo coautor. atribuyes a ti. Exactamente, es O sea, decir, sí cargas con la responsabilidad de esta responsabilidad. pieza, Exactamente. pero no, como que no te da este chute de dopamina de, oye, lo he hecho, yo Justo. lo he conseguido, me estaba peleando y por fin encontré este tabulador extra que impedía que mi programa funcione. Yo, Claro. para añadir a tu metáfora de banco de niebla, no es que solo, no solo es que estemos remando en este banco de niebla, sino que siempre hay alguien echándonos prisa, ¿no? Esta persona Sí. que va marcando el ritmo de los que reman, siempre va acelerando poco a poco este ritmo Exactamente. y va metiendo más presión, más presión, más presión. Pero yo es que trabajo o sea, parte de mi trabajo está en el mundo de la consultoría corporativa. Y ahí es donde te das cuenta de que, vale, no concibo ahora una empresa que no implemente inteligencia artificial, pero muchas veces los casos de uso y el nivel de automatización, los que nos pensamos y nos imaginamos a la hora de pensar en la inteligencia artificial y los que luego vemos posibles y coherentes dentro de un marco de la estrategia de una empresa, son cosas muy distintas. Porque, vale, la IA ahora mismo puede escribir, yo pues, lo llevo al terreno de otra faceta mía de creación de contenido. Vale, la IA ahora puede escribir mis guiones. Pero primero que, vale, yo incluso puedo estar satisfecha por esta calidad que me genera, que dices, vale, tiene sentido y me gusta cómo está escrito y emite en cierta forma mi estilo, pero es que no me funciona. O Ya. sea, Sí. ¿por qué voy a pedirle yo para generar más? Vale, para generar más contenido, para sacar más contenido, yo voy a hacer eso, pero más no significa mejor. Sí, correcto. Entonces, también vamos como viendo entre las cosas que son posibles, cosas que son imposibles y cosas que sí son posibles, pero no tienen sentido en un marco de una cosa, porque en creación de contenido lo que es importante es el voz del creador o la creadora. Entonces, la voz está, ¿vale? Por mucho que le pida a la IA que invite mi estilo, además me estoy limitando a mí misma pidiéndole guiones a la IA, porque ya me limito mi creatividad y me estoy metiendo en esta visión de túnel de lo que me ha marcado la IA, ¿vale? Sigo teniendo mi creatividad, pero ya como que esto está marcada por este brainstorming que hice con la IA. Entonces, hay casos en los que dices, bueno, es posible implementar la IA, pero es que no tiene sentido. Aunque sea menos eficiente hacerlo a mano, tiene más sentido y sigue teniendo más sentido hacerlo a mano.
Entiendo perfectamente, comparto totalmente ese punto de vista, ¿no? De que hay ciertas cosas que nos limitan, ¿no? Y concretamente en esa generación de contenido al final parece que le falta el alma de uno mismo, ¿no? A la hora de escribir, ¿no? Es decir, ese contenido esas cositas que pone uno, aunque la haya todo quiera imitar, muchas veces no están, ¿no? Bueno, pues nada, oye, ha sido un placer compartir esta conversación contigo y bueno, nos ha faltado muchos temas por abrir y por debatir, Sí, pero la verdad es que sí. ha sido un placer. Muchas gracias, María. Muy bien, muchísimas gracias.